Amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a tratar el caso del triple crimen de Burgos, también conocido como el crimen de la familia Barrios, donde 3 miembros de esta familia fueron asesinados, dejando a un único integrante de esta familia con vida, al hijo mayor, llamado Rodrigo. Antes de comenzar con todos los detalles sobre este caso, ya sabéis que si no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte nada y activa la campanita de notificaciones para que YouTube pueda avisarte cada vez que subo un vídeo nuevo. Y como también sabéis, todas mis redes sociales se encuentran fijadas en un comentario aquí abajo, con Instagram, Twitter, Facebook, también Patreon y PayPal para quien quiera hacer una aportación al canal. Agradecer a la suscriptora Ana por haberse hecho mecenas en Patreon. Ahora sí, vamos a ir con todos los detalles sobre el triple crimen de la familia Barrios. Para situarnos en el contexto del crimen tenemos que tener claras varias cosas. En primer lugar, las personas que son importantes, las cuales son las protagonistas de este triste suceso. Salvador Barrios, el cual era el padre de familia, quien estaba casado con Julia Dos Ramos. Este matrimonio tuvo 2 hijos, el primero fue Rodrigo y unos 4 años más tarde nació Álvaro. Salvador trabajaba en el campo de sol a sol y desde hace muchísimo tiempo realizaba estas tareas, donde también necesitaba utilizar cierta maquinaria, y esta, que estaba en su poder, también la utilizaba para ayudar a sus vecinos cuando era necesario. Como fruto de su trabajo tenían una muy buena posición económica. Era una familia muy humilde y trabajadora, pero esto no le impedía que tuviesen varios bienes. Así es como además Salvador también empezó a hacer unos negocios que iban bastante bien, llegando a conseguir 180 hectáreas de finca. El padre de familia también poseía una gran cantidad de material agrícola, una nave industrial en Burgos, 2 en la parte de Bureba y bienes rústicos también en esta parte. Con el paso de los años, la familia Barrio Dos Ramos llegó a tener 3 residencias. Es así como empiezan a organizarse de una manera bastante diferente a como tenían acostumbrado. De lunes a domingo, Julia y los niños estarían en el piso ubicado en Burgos. Luego, Salvador estaría en el domicilio de la parte de Bureba, pueblo donde este trabajaba. Cuando llegaban las fiestas, Julia y los niños irían a Ourense, Galicia, la tierra de ella, donde tenían el otro inmueble para pasar las vacaciones en familia. Y Salvador también viajaría desde la parte de Bureba hasta Galicia para poder reencontrarse con su familia. Allí tenían una gran casa y aprovechaban juntos para recuperar todo el tiempo perdido. A pesar de todo lo que la familia tenía, ya fuese dinero, máquinas, inmuebles, era una familia muy humilde. Salvador era un hombre muy trabajador. Julia también era una mujer muy trabajadora y muy responsable, y todo lo que esta familia tenía, todo lo que este matrimonio había conseguido tener y poder darle a sus hijos, era fruto únicamente de su esfuerzo y de su trabajo. Siempre habían sido unas personas muy humildes y siempre habían defendido que para poder tener todo lo que uno quiera, tiene que trabajar duro y esforzarse para poder conseguirlo. De esta forma nos podemos hacer una idea de cuáles eran los valores que tanto Salvador y Julia querían inculcarle a Álvaro y Rodrigo. Unos valores de humildad y esfuerzo, los cuales son bastante importantes en la vida. A pesar de ya tener todo esto asegurado que tenía la familia, Salvador seguía trabajando de sol a sol en el campo. No le pesaba trabajar aunque ya tuviese todas estas cosas, pues quería seguir consiguiendo más y poder darle lo mejor a sus hijos. Ahora vamos a hablar de Rodrigo y Álvaro, los 2 niños del matrimonio Barrio Dos Ramos. Rodrigo era un chico bastante tímido y también muy desconfiado. Cuando este llega a la adolescencia comienzan a llegar los problemas a la casa. Su comportamiento cambió a peor. No quería estudiar, motivo que provocaba más de una discusión dentro del hogar de la familia. Esto iba más, hasta el punto en que Rodrigo ya no les hacía caso a sus progenitores y todo era una auténtica pelea. Les desobedecía y era demasiado rebelde, hasta que llegó el momento en el que Salvador tuvo que darle un ultimátum, pues las discusiones ya se habían vuelto algo habitual y esto rompía por completo la armonía y la calma en la que la familia Barrios había vivido durante tanto tiempo. Salvador, de esta forma y viendo que nada cambiaba, decidió darle un ultimátum a su hijo mayor Rodrigo. Le dijo que si al final de las clases este no había mejorado ni en sus notas ni en su comportamiento, pasaría sus vacaciones en el campo ayudando a su padre en las tareas agrícolas.
cosa que a Rodrigo no le gustó nada en absoluto, pues él odiaba el campo y odiaba mucho más aún tener que trabajar allí. Esta amenaza por parte de Salvador hacia Rodrigo hizo que en el hogar hubiesen más discusiones y ya eran mucho más fuertes que como eran anteriormente. De esta forma es como tanto Julia como Salvador deciden meter a Rodrigo en un internado situado en Aranda del Duero, a 80 kilómetros de distancia del hogar familiar. Este internado es el de los hermanos gabrielistas y Rodrigo pasaría allí únicamente de lunes a viernes para que él pudiese estudiar y valorara verdaderamente lo que era el esfuerzo. Con estas, Salvador y Julia se lo dicen a Rodrigo y este acepta que lo manden a un internado. Hay fuentes que dicen que la decisión fue tomada por Salvador y Julia y otras, sin embargo, comentan que esta decisión fue tomada por Rodrigo. Fuera quien fuese quien tomó esta decisión, el motivo era el mismo, y es que la situación resultaba inaguantable dentro del hogar de los Barrios Dos Ramos. Todos los días había discusiones, problemas, peleas, gritos, por lo que decidieron, o Rodrigo decidió, irse lo más lejos posible de su casa. Su hermano Álvaro era todo lo contrario, era un niño simpático, sociable y muy gracioso, le encantaba disfrazarse y era el alma de la fiesta. Obviamente tenía un comportamiento y una forma de ser muy distinta a la que tenía su hermano Rodrigo. Entre los primeros meses del año 2004, Salvador fue nombrado alcalde de la parte de Bureba, el pueblo que él tanto amaba y el sitio donde también trabajaba. Este pueblo actualmente cuenta con unos 82 habitantes y, por el momento en el que sucedieron los hechos, también contaría con una población más o menos similar. Todo esto, aunque no lo pareciese, era el principio de una auténtica pesadilla. Muchas personas estaban verdaderamente contentas de que Salvador fuese nombrado alcalde del pueblo, pues lo conocían y era un hombre muy trabajador, humilde, que los ayudaba siempre que podía y obviamente estaban muy contentos con que su alcalde tuviese esta forma de ser, pero no todo el mundo lo estaba y había algunas personas que mostraron su descontento cuando Salvador fue nombrado alcalde. Muchos familiares relatan que al inicio de ser nombrado Salvador alcalde de la parte de Bureba, comenzaron a recibirse a altas horas de la madrugada llamadas de una persona anónima que se encargaba de amenazar a Salvador. Esta persona le decía que tuviese cuidado al cruzar, que vigilase sus espaldas, que él lo estaría esperando y obviamente lo amenazaba con que iba a quitarle la vida. Salvador nunca le mostró importancia a estas llamadas, tampoco a estas amenazas. Él le quitaba hierro al asunto, le quitaba peso y decía que seguramente sería una persona desquiciada, una persona loca, aburrida, que no tendría nada mejor que hacer y que obviamente tampoco iba a ser capaz de hacer eso. Él se reía y nunca le dio importancia a este asunto, pensando que en algún momento iba a acabar. Y así fue. Unos meses después de todas estas llamadas que Salvador recibió, el anónimo se cansó y dejó de llamar de madrugada a la casa de los Barrios Dos Ramos para amenazar a Salvador. Llegaba a la vez el final de las clases para Rodrigo y este no había mejorado nada en absoluto en sus estudios y tampoco en su comportamiento, por lo que sus progenitores tuvieron que tomar una decisión. Este chico tendría que irse con su padre a la parte de Bureba a ayudarlo con las tareas agrícolas. Esto, como ya sabemos, a Rodrigo no le gustaba nada, pero era la única solución que tanto Salvador y Julia habían encontrado para que su hijo empezase a valorar el esfuerzo que sus padres depositaban para que él pudiese tener unos estudios y tener todo lo que tenía. De esta forma, Julia y Álvaro pasarían las vacaciones en Ourense, Galicia, mientras que Salvador y Rodrigo estarían en la parte de Bureba trabajando de lunes a viernes. Luego se reunirían los sábados para estar todos juntos en familia los fines de semana. En este momento fue cuando Salvador decidió comprar una cosechadora nueva, valorada en unos 120.000 euros o 150.000 euros. Esta compra la iba a realizar ya que a Rodrigo le iba a dejar la máquina antigua y él utilizaría la nueva, tanto para las labores de su finca como para ayudar a sus vecinos. Esta cosechadora se pagaría a plazos y el primero se hizo mediante una transferencia bancaria. El segundo se realizaría en efectivo a la entrega de dicha máquina. Se citó a Salvador el día 8 de junio de 2004 para realizar este segundo pago, pero este día jamás llegaría. Para narrar todo lo sucedido en este caso, tenemos que situarnos en la primera semana del mes de junio de 2004. Rodrigo tiene 16 años en este momento y se encuentra en el internado.
Allí pasa de lunes a viernes. Por la tarde del viernes viaja hasta Galicia y pasa sábado y hasta el domingo por la tarde con su familia. Luego, la tarde del domingo, suele coger el autobús de regreso al centro. Álvaro y Julia se encuentran en Ourense, en la gran casa que tenían en Galicia, y Salvador se encuentra trabajando en la parte de Bureba. Todo va como de costumbre y no hay ninguna novedad en la vida de la familia Barrio dos Ramos, pero esto está a punto de acabar. Llega el viernes 4 de junio, cuando Rodrigo vuelve nuevamente a reunirse con su familia. También lo hace Salvador, quien pasa toda la semana separado de ellos. Los cuatro cenan juntos, ven películas, pasean y a pesar de la distancia y los problemas, parecía que volvían a ser una familia feliz. Así transcurre todo el sábado y parte del domingo hasta que por la tarde toca despedirse del mayor de la familia Barrios, ya que Rodrigo tiene que volver al centro. Se despiden todos y Salvador decide acompañarlo a la estación de autobuses. Esto se puede corroborar ya que fue grabado por las cámaras de seguridad. Rodrigo se monta en el autobús y viaja hacia Aranda del Duero. Salvador, una vez que deja a Rodrigo en la estación de autobuses y comprueba que éste ha cogido el autobús que le corresponde, regresa a casa, cena junto a Julia y a Álvaro y deciden acostar al pequeño a una hora temprana. Más tarde deciden acostarse ellos, ya que tienen que recargar fuerzas para un nuevo inicio de semana. En torno a las 5 o 6 de la mañana, un desconocido se acerca al edificio donde vive la familia Dos Ramos, situado en la calle José María Ordoño. Accede a él y consigue subir hacia la azotea. Allí parece ser que se prepara y luego baja hasta el piso 5A, lugar donde duerme plácidamente la familia en cuestión. Cuando está frente a la puerta, el sujeto consigue entrar sin forzar la cerradura y sin hacer ningún tipo de ruido. Tampoco le es necesario encender la luz del domicilio. El sujeto consigue moverse en la oscuridad sin ningún tipo de problema, sin chocar con nada, y sabiendo cuáles son las habitaciones en las que debe entrar. Tiene claro cuáles son sus objetivos y no tiene ningún tipo de distracción. Va armado. Lleva un puñal en una mano y una barra de hierro en la otra. El sujeto, una vez que abre la puerta del domicilio, y como ya he dicho no le hace falta encender la luz, consigue orientarse en la oscuridad. De esta forma camina todo el pasillo hasta llegar al final de este, y gira a la izquierda, lugar donde se encuentra la habitación de Salvador y Julia. El primero en ser atacado es Salvador, quien obviamente opone resistencia y forcejea con este individuo. El forcejeo y la pelea se traslada hasta la cocina, donde Salvador ya cae sin vida, fruto de todas las puñaladas y golpes que este criminal le había dado por todo el cuerpo. Salvador tenía un total de 50 puñaladas y este criminal lo remató con un corte en el cuello para asegurarse que no saldría con vida. Una vez que su primer objetivo ya está eliminado, vuelve al cuarto y busca a Julia, pero esta por algún motivo no se defiende con gran dureza de este criminal, pues las señales de defensa son nulas. Muere también por todas las puñaladas que recibe y ella cae sin vida junto a la cama. No llega a salir del dormitorio. Cuando Julia ya también yace tirada en el suelo, este asesino decide darle otro corte en el cuello para asegurarse también que Julia no saldría de allí con vida. Cuando termina, sabe que le falta alguien a quien atacar. El pequeño de la familia Barrios, Álvaro, que en el momento de los hechos tan solo tenía 2 años de edad. Este individuo va hacia la habitación del pequeño, pero este había sido más rápido y al escuchar algo de escándalo en la casa decidió echar el pestillo de su habitación. El sujeto intentó abrir, pero se encontró con este obstáculo, por lo que a Álvaro le hacía ganar algo más de tiempo y el pequeño decidió esconderse bajo la cama. El criminal intentó en muchísimas ocasiones abrir la puerta, pero no pudo, hasta que lo intentó dándole muchísimas patadas, y ahí fue cuando sí lo consiguió. Accedió al dormitorio del pequeño Álvaro y lo buscó por toda la habitación, y no lo encontró, hasta que el sujeto cayó en que el pequeño seguramente se habría escondido debajo de la cama, y allí lo encontró. En todo momento Álvaro peleó por su vida, se agarró a la cama, intentó que este asesino no lo pudiese sacar de allí, de su escondite, del lugar donde prácticamente se encontraba a salvo, pero este sujeto consiguió sacarlo a rastras del lugar. En el forcejeo, porque Álvaro también peleó muchísimo por su vida y se enfrentó a este cruel asesino, recibió la cantidad de 13 puñaladas, y el pequeño cayó sin vida en el pasillo frente a la puerta de su habitación. Él también recibió un profundo corte en el cuello. Tras su orgía de sangre en la que Salvador había recibido 50 puñaladas,
Julia 17 y el pequeño Álvaro 32, todos habían recibido luego un corte en el cuello para asegurar su muerte. El asesino, tras consumar su matanza, se cambió de ropa y de calzado y abandonó el domicilio de la familia Barrios por donde había venido, y sin levantar ningún tipo de sospecha. Al día siguiente, siendo lunes día 7, Álvaro no acude al colegio, Julia tampoco es vista por las calles de Galicia y Salvador no va a trabajar. Esto es algo verdaderamente raro, pero todas las familias pueden tener algún imprevisto y esto parte totalmente en la rutina a la que estén acostumbrados, por lo que en un primer momento esto no llamó la atención. Así que los familiares deciden esperar un tiempo prudencial, pero las horas pasaban y ninguno de los Barrios daba señales de vida. Fue entonces cuando un matrimonio, Dometrila y Pepe, tíos de Salvador, quienes vivían justamente en el piso de abajo, en el cuarto A, deciden subir y llamar a la puerta para ver si alguien responde, pero esto no sucede, por lo que deciden llamar al resto de los familiares y contarle todo lo sucedido. Quedan en reunirse en el edificio donde vive la familia. Cuando ya todos se encuentran allí y suben a la planta donde se encuentra la vivienda de los Barrios Dos Ramos, llaman a la puerta, al timbre, al teléfono de la vivienda, pero nadie responde. Es aquí cuando la familia decide acceder a domicilio para ver qué es lo que ocurre. Lo hacen unas 20 horas después de haberse producido el crimen. Allí se encuentran una auténtica escena dantesca. El piso en algunas de sus estancias está cubierto de sangre. Al primero que encuentran sin vida es a Salvador. Él está tumbado junto a la mesita de la cocina. Luego encuentran al pequeño Álvaro frente a la puerta de su dormitorio y finalmente a Julia en el dormitorio matrimonial junto a la cama. Avisan a la policía y a los servicios de emergencia, quienes no tardan en llegar. Los agentes inspeccionan el domicilio y de lo primero que se dan cuenta es que la puerta no está forzada, por lo que o el criminal tenía llaves o alguien en algún momento le abrió la puerta del domicilio. También supieron que el crimen no había sido motivado por un robo, pues a pesar de que Salvador tuviese los bolsillos del pijama del revés y el bolso de mano de Julia hubiese sido registrado, en ningún momento se habían llevado nada de valor de la vivienda. Tampoco habían registrado en ningún otro sitio. Simplemente habían ido a las habitaciones donde se encontraban durmiendo estos miembros de la familia y les había quitado la vida. Todo estaba en orden. El criminal no se había parado en buscar nada. Tan solo tenía claro un objetivo, y era aniquilar a la familia Barrio Dos Ramos. Buscando en el inmueble más pistas sobre quién podría haber sido el asesino, se llevaron un gran chasco, pues en la vivienda solamente se podía encontrar ADN de los 4 miembros de la familia Barrio Dos Ramos, en ningún momento el de una tercera persona. Fue de esta forma como los investigadores consiguieron encontrar una pisada de una deportiva marca Dunlop de la talla 42-44. Esta pisada se encontró en una de las estancias de la casa. Algunas fuentes dicen que en la cocina, otras dicen que cerca del cuarto de Álvaro, y que esta se podía haber quedado impresa o bien en el ataque a Salvador o bien cuando el criminal tiró abajo la puerta del dormitorio de Álvaro para poder acceder a él. Siguieron buscando y fuera parte de esta huella que encontraron no consiguieron hallar nada más, por lo que decidieron investigar fuera de la vivienda alrededor del edificio. Los investigadores subieron a la azotea y allí encontraron varias colillas de la marca Chesterfield, como también una huella que correspondía en talla y marca a la encontrada en el domicilio de los Barrios, pero esta vez la huella no estaba cubierta de sangre. Esto quería decirle a los investigadores que el asesino había estado momentos previos quizás o mucho antes del crimen en esa azotea, posiblemente preparando todo lo necesario para poder llevar a cabo su matanza. Las colillas de la marca Chesterfield se recogieron para que pudiesen ser analizadas, pero estas arrojaron un resultado que no se esperaban los investigadores, y es que, aunque los cigarros se habían encendido y se habían llegado a consumir, nadie en ningún momento había llegado a fumar de estos cigarros, por lo que simplemente los habían encendido y habían dejado que se consumieran. Respecto a las muertes, tenían factores en común. Las 3 víctimas habían recibido un corte en el cuello para asegurar su muerte. La otra es que tanto Salvador como Álvaro habían recibido puñaladas después de haber caído al suelo sin vida, lo que denotaba una gran agresividad, odio e ira del asesino hacia estas 2 víctimas. También algo importante es que tanto el padre como el menor
habían mostrado resistencia, se habían intentado defender, incluso por el forcejeo y la pelea habían llegado a desplazarse de un sitio a otro de la vivienda, mientras que Julia no había llegado a salir del dormitorio. Ella no se había defendido, pues los signos de defensa eran mínimos, lo cual quería decir que quizás Julia conocía al sujeto o le tenía cierto aprecio. Se habló con todos los vecinos del bloque, buscando que ellos pudiesen arrojar alguna pista de lo sucedido en la madrugada del día 7 de junio de 2004. Pero nadie sabía nada. Solo hubo algunos vecinos que le comentaron a la policía, unos vecinos que además estaban bastante cerca a la vivienda de la familia Barrios y que obviamente sí pudo escuchar esto. Les relató que a una hora concreta de la madrugada, que no sabían decirle, escucharon a Julia hablar con alguien y que ésta lo único que dijo fue: ¿por qué nos haces esto? Y automáticamente se hizo el silencio. Posiblemente es porque Julia, en el momento en el que pronunció esa frase, es cuando iba a ser atacada, por lo que instantes más tarde caería en el suelo sin vida. Por otro lado, las armas que portaba el asesino, ni el puñal ni la vara de hierro, fueron encontradas ni en la vivienda ni en las inmediaciones del edificio. Tampoco se encontró ni la ropa ni el calzado utilizado para cometer el crimen. Un dato también bastante importante es que fuera de la vivienda de los Barrios Dos Ramos y fuera de la azotea, donde también se encontró una pisada de la deportiva marca Dunlop talla 42-44, no se encontró por ningún sitio más del edificio. Rodrigo había sido el único de la familia que había sobrevivido y ahora había que informarle del trágico suceso. Cuando el chico se enteró de lo que le había pasado a su familia, entró en shock y sufrió un ataque de ansiedad, por lo que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Los agentes decidieron investigar al círculo familiar de los Barrios Dos Ramos, pues la pista principal que tenían es que o bien la persona era conocida o tenía llaves del domicilio, ya que en ningún momento le hizo falta forzar la puerta. Tampoco encendió la luz y consiguió orientarse como si nada en la oscuridad. Quería decir, o esta persona se conocía la casa o se había estudiado los planos para poder moverse con total naturalidad en el inmueble. Pero obviamente esta segunda opción no era tan probable y los investigadores se volcaban en que tenía que haber sido alguien conocido y por tanto que también conociese la vivienda. Tras interrogar a todos los miembros de la familia Barrios y también Dos Ramos, llegaron a la conclusión que estas personas no habían tenido nada que ver en el crimen y que tampoco tenían información de interés, por lo que estaban en el mismo punto de partida. Fue cuando decidieron entonces investigar a todos los amigos y cercanos del círculo familiar, pero nuevamente no encontraron nada. Fue aquí cuando la policía comenzó a sospechar de Rodrigo, y es que, aunque este chico se mostrase traumado y dolido, los investigadores pensaban que podía guardar un oscuro secreto. Decidieron tomarle declaración, y tras varias preguntas, el joven decía no saber nada respecto al crimen. Se mostró colaborativo en todo momento, tanto para responder las preguntas de la policía como para ayudarlos a encontrar un culpable, por lo que durante un tiempo decidieron descartarlo como sospechoso. Los motivos eran los siguientes, y es que no tenían ninguna prueba ni indicio que señalase directamente a Rodrigo como el autor del crimen, por lo que tenían que seguir investigando y estudiando otras hipótesis. La policía pensaba que quizás la persona que había estado llamando en varias ocasiones a Salvador para amenazarle se había cansado de hacerlo por teléfono y posiblemente hubiera decidido cumplir sus amenazas. Pero, por más que estudiaban esto, llegaban a la conclusión de que si esta persona hubiese querido acabar con Salvador, como le había transmitido en numerosas ocasiones, lo hubiese hecho en un primer momento, pues Salvador fue el primero en morir. Sin embargo, el asesino decidió matar a Salvador y, no contento con eso, mató al resto de la familia Barrios Dos Ramos, quienes estaban en el dormitorio, no habían visto al agresor y tampoco se habían enterado prácticamente de nada. Esta hipótesis, después de estudiarla varias veces, fue descartada. La otra línea de investigación era que el criminal podría haber sido motivado por un deseo de venganza, pero seguía sin tener sentido, ya que según los investigadores lo lógico hubiese sido hacer sufrir a la víctima, quizás haber matado primero a Julia y Álvaro delante suya y luego haberle quitado la vida a él. Pero esto tampoco ocurrió así, y básicamente los investigadores no pensaban que el asesino simplemente tuviese como objetivo a Salvador, pues si no, lo hubiese hecho desde primera hora y hubiese abandonado el domicilio por el mismo lugar por donde entró. Además, tenían el dato de que Rodrigo no se encontraba en la vivienda, por lo que
Esta persona que entró tenía que saber que el chico no se encontraba allí porque tampoco lo buscó. Simplemente entró en las habitaciones que le era necesario para aniquilar a sus víctimas y se marchó. Todo esto les hacía llegar a los investigadores a la misma conclusión, y es que no había un móvil concreto contra Salvador, contra Julia o contra Álvaro. Todo esto había sido orquestado porque era contra la familia al completo. Además, como ya he dicho, tenía que ser alguien que conociese la rutina y forma de vida de los barrios Dos Ramos, pues donde ocurrió el crimen no era la vivienda donde todos convivían todos los días, sino que, como ya hemos mencionado, Julia y Álvaro se encontraban en esta vivienda, mientras que Salvador y Rodrigo se encontraban trabajando en el campo. Nuevamente, esta hipótesis o esta línea de investigación fue descartada por los investigadores. Se investigó también todo lo relacionado con Salvador y, quitando el capítulo de las amenazas, no tenía ningún otro enemigo ni ningún otro episodio de alguien con quien se hubiese enfrentado o hubiese tenido algún tipo de problema. Todo el mundo le tenía bastante aprecio y, por lo menos de forma pública, nadie mostraba su descontento hacia Salvador. Además, era un hombre que solía ayudar a todo el mundo, por lo que era normal que no tuviese ningún problema con nadie. Nuevamente, todo esto fue descartado y se llegó a la conclusión que ningún vecino del pueblo podría haber sido el autor de estas muertes. Aquí es cuando Rodrigo decide colaborar con la policía como nunca antes lo había hecho, y es cuando comienza a darle una serie de nombres a los agentes y unos motivos por los que él creía que estas personas mencionadas podrían haber asesinado a su familia. El primer nombre era de un familiar suyo, concretamente nombró a un primo de Salvador. Este hombre era médico de profesión y, según Rodrigo, le tenía muchísima envidia a su padre, ya que sin tener estudios Salvador tenía muchísimos bienes, ganaba muchísimo dinero y, según Rodrigo, tenía el mismo coche que este primo, por lo que esta persona en cuestión estaba muy celosa, le daba envidia y constantemente se reía de que Salvador no tenía ningún tipo de estudios y que no tenía ninguna carrera. La policía, tras todo esto, investigó a este hombre, pero no encontró nada. Lo descartaron y siguieron investigando a las personas que Rodrigo les había mencionado. El segundo fue el hermano Ovilio Fernández, el cual era el jefe del internado donde Rodrigo estudiaba. Según el joven, los motivos por los que este hombre podría haber matado a su familia no lo sabía, pero cree que como en el internado era bastante fácil salir a altas horas de la madrugada sin ser vistos, quizás esta persona podría haber cogido las llaves de un vehículo y conducir hasta Orense, a 80 kilómetros de distancia desde donde se encontraba el internado, con el único fin de asesinar a los 3 integrantes de la familia Dos Ramos. Pero esto tampoco tenía ningún sentido. La policía también lo investigó, nuevamente no encontró nada y esta persona fue descartada como sospechosa. Tras esto, Rodrigo decide darle otro nombre más a los investigadores, el de su mejor amigo, ya que según él habían tenido una discusión, ambos habían peleado y habían acabado de muy malas formas. Él pensaba que quizás, debido a esta discusión y que acabasen muy mal, este joven podría haber estado motivado y haber asesinado a la familia de Rodrigo con el único fin de hacerle daño al joven. Pero en este punto la policía pensó que quizás Rodrigo simplemente estaba intentando de incriminar a este amigo suyo por esta discusión, sin que verdaderamente el joven tuviese nada que ver con el crimen, por lo que, tras ser brevemente investigado, también fue descartado como sospechoso. Llegados a este punto sucede algo bastante inquietante mientras que se produce el entierro de Salvador, Julia y Álvaro. La madre y el pequeño fueron enterrados en Ourense, Galicia, la tierra que Julia tanto amaba, mientras que Salvador fue enterrado en la parte de Bureba. Mientras que se estaba realizando el entierro, se tuvo que parar en varias ocasiones la misa, ya que alguien se estaba encargando de molestar con el tractor a las personas que estaban despidiéndose de Salvador. También, horas más tarde, en el Panteón, se encontraron unas pintadas como estas que vamos a ver a continuación, en la que parece ser que alguien estaba muy contento por la tragedia que había azotado a esta familia, y había decidido mostrar su alegría de esta forma. Los agentes decidieron entonces recoger estas frases y someterlas a un exhaustivo estudio grafológico. En marzo de 2005 se pudo descubrir quién era el autor de estas pintadas: Ángel Ruiz, más conocido en el pueblo como Angelillo, vecino de la parte de Bureba. Este sujeto fue arrestado y se le sometió a un largo e intenso interrogatorio, pero al parecer este sujeto tenía una coartada y nada que ver con el crimen,
por lo que también fue descartado como sospechoso y por tanto como autor del triple crimen. Los años pasan y los investigadores siguen en el punto de partida. No consiguen obtener nada nuevo que les guíe o les señale hacia una persona como autora de este crimen. Lo único que les queda es, tras haber seguido todas las líneas de investigación e hipótesis y que ninguna les hubiese arrojado nada de luz, volver a estudiar todo lo que sí tenían para ver si algo se les había podido escapar. Sabían nuevamente que el asesino tenía que ser alguien conocido, que debería tener llaves de domicilio o que alguien lo hubiese abierto. También alguien con la suficiente fuerza como para haber tumbado a Salvador, quien era un hombre bastante alto y robusto. Se conocía la casa y tampoco robó nada de valor. Rodrigo, cuando ocurrió la tragedia, se mudó a casa de sus tíos maternos, quienes lo acogieron sin duda y obviamente sin tener ningún tipo de sospecha hacia él, porque para ellos, Rodrigo era otra víctima más del cruel crimen. No fue hasta pasado un tiempo que estos familiares, los mismos que lo habían recogido, comenzaron a sospechar de él y también a desconfiar, ya que cuando ellos intentaban hablar con Rodrigo sobre lo sucedido, sobre las investigaciones, sobre quién podría haber sido, este se negaba a dar su opinión, se negaba a hablar del tema y simplemente parecía ser que no le importaba nada en absoluto. Y esto hacía a sus familiares pensar que quizás Rodrigo tenía algo que esconder. Pero a pesar de esto, los familiares pensaban que Rodrigo no habría podido ser capaz de cometer aquellos terribles actos. Así es como llegamos al 30 de mayo de 2006, cuando Rodrigo Barrios, quien ya es mayor de edad, cuenta con 18 años, decide dar un comunicado públicamente pidiendo justicia y que se encuentre al culpable del asesinato de su familia. Todo esto lo hace sin saber que desde el primer momento él es uno de los investigados por la policía como posible autor de estas muertes. Sospechaban de Rodrigo porque, aun después de haber seguido todas las líneas de investigación y todas las pistas, absolutamente todo los llevaban hacia Rodrigo. Además, este joven había cobrado la friolera cantidad de 1 millón de euros de herencia, como también había sido el heredero de varios inmuebles, terrenos y máquinas que eran propiedad de su familia. Así es como comenzó la llamada Operación Caín, tal y como la denominó la policía. Este nombre tenía un significado, y es que, para los investigadores, quizás Rodrigo se sentía como el príncipe destronado, ya que Álvaro nació antes de tiempo y desde el primer momento recibió todos los cuidados y atenciones. También el pequeño Álvaro tenía una personalidad totalmente distinta a la de Rodrigo, por lo que el joven quizás había podido sentir eclipsado en más de una ocasión por el sentido del humor de su hermano pequeño, quien con su alegría y sentido del humor acaparaba todas las miradas. Además de que Rodrigo ya estaba teniendo muchísimos problemas con sus progenitores por los estudios, y Álvaro en ningún momento tuvo ninguna de estas discusiones. Era el ojito derecho y tanto Salvador como Julia eran mucho más permisivos con Álvaro que con Rodrigo. Esto llevaba a los investigadores a una hipótesis principal, y es que quizás el joven había orquestado el crimen bajo un trastorno del príncipe destronado, por venganza hacia su hermano y hacia también su padre, ya que este último le había amenazado con hacerlo trabajar en el campo, y esto a Rodrigo no le gustaba nada en absoluto. Esto cuadraba perfectamente con el por qué el asesino había decidido apuñalar ya sin vida en numerosas ocasiones tanto a Salvador como al pequeño Álvaro. Tras meses de discusiones por el comportamiento y malas notas de Rodrigo, Salvador decide darle un ultimátum. Le dice que o saca buenas notas o tendrá que irse con él a trabajar al campo. Desgraciadamente, cuando llega al final del curso, Rodrigo las ha suspendido todas y tiene que irse con su padre a realizar las labores agrícolas. En el momento en el que Salvador decide comprar una nueva cosechadora, que es cuando Rodrigo ve con más firmeza aún que lo que le queda es trabajar en el campo, es cuando quizás en su cabeza se produce un detonante, una fuerte ira y odio hacia su padre, quien lo va a obligar a trabajar donde no quiere y a pasar sus vacaciones así. Este, como ya estoy mencionando, podría haber sido el detonante para que Rodrigo decidiese acabar con toda su familia, pues en realidad para él podría tener motivos para acabar con todos. Con su padre por comprar la cosechadora, con su madre por haber tomado la decisión junto a Salvador de que Rodrigo se fuese a trabajar al campo, y Álvaro por lo que ya he mencionado antes, era el ojo derecho de la familia. Es por eso que el domingo día 6 de junio, antes de irse al internado,
Rodrigo podría haber subido a la azotea y haber preparado los utensilios que necesitaría para llevar a cabo su terrible plan. De esta forma, la huella de la zapatilla Dunlop queda impresa en la superficie. Destacar que, como hemos podido ver en las imágenes, Rodrigo era un chico muy alto y corpulento, por lo que perfectamente podría calzar un 42 o 44 de pie con 16 años de edad. En la azotea, Rodrigo prende unos cigarros de la marca Chesterfield y deja que lentamente se consuman. Horas después, su padre decide acompañarlo hasta la estación de autobuses para que él viaje hacia el centro donde estudia. Rodrigo llega, saluda a sus compañeros, cena y se va a su dormitorio, pero a alguna hora de la madrugada decide levantarse, robar unas llaves, dirigirse a un coche de los que están aparcados, conducir 80 kilómetros, unos 45 minutos, hasta donde duerme su familia y allí acabar con sus vidas. Luego se cambia de ropa, abandona el domicilio, vuelve a coger el vehículo y llega hasta el internado. Deposita las llaves donde las encontró y se va a su dormitorio sin levantar ningún tipo de sospecha. Aunque Rodrigo en el momento del crimen era menor de edad, había muchísimas personas que decían que aunque no tuviese carnet de conducir, el chico sabía coger un coche, se sabía manejar con soltura y que posiblemente podría haberlo cogido para cometer el crimen. Pero había otras personas que decían no haber visto nunca a Rodrigo conducir y que también afirmaban que el joven no sabía cómo pilotar un coche. Otra duda es que, según las declaraciones de Rodrigo, él fumaba cigarrillos marca Lucky Strike, no Chesterfield, y aunque esto no sea una gran diferencia, podría ser para los investigadores que quizás Rodrigo hubiese intentado despistar dejando unas colillas de esa marca, una marca que él no utilizaba, y que de esta forma luego pudiese alegar que no era la marca que él solía consumir, por lo que nuevamente despistaba a los investigadores. Otra de las pistas que los investigadores pensaban que eran falsas era que Salvador hubiese sido encontrado con los bolsillos del pijama del revés, pues obviamente no va a tener dinero en el pijama ni nada de valor en el pijama, y que el bolso de Julia fuese registrado, pero que en ningún momento se llevase nada de valor del domicilio. De esta forma, tras tomarle declaración a Rodrigo, decidieron volver a hacer un registro en la vivienda, y allí se pudo encontrar un paquete de la marca Lucky Strike detrás del bidet. Curiosamente, este paquete no estaba en el primer registro, y cuando la policía lo cogió para analizarlo y ver su fecha de comercialización, se dieron cuenta que su fecha no era anterior al crimen, sino que era más reciente, por lo que alguien había accedido a la vivienda y había colocado este paquete de tabaco allí. También la policía pudo encontrar en el registro unos dibujos de Rodrigo que éste realizó cuando era más pequeño, donde, como podemos ver en pantalla, se dibujaban muertes, decapitaciones y, bueno, unas ilustraciones que no son propias de un niño. Esto, además de otras muchas cosas, hacía pensar a la policía que Rodrigo tenía un gran sentimiento de odio, ira y rencor hacia su familia, y que éste, más tarde o más temprano, acabaría dejándolo salir. Tras un largo interrogatorio, decidieron llevar al chico a la casa durense y proceder al registro con él delante. Y una vez allí, encontraron cosas que parecían incriminarlo. Se encontró el anillo que Julia siempre portaba en el cuello y que, curiosamente, cuando se encontraron los cadáveres, ella no lo tenía. En ese momento tampoco se le prestó mayor atención, pues pensaban que quizás lo había podido guardar o que quizás se lo había quitado para dormir y que por eso no lo portaba en el momento del crimen. Pero curiosamente este anillo sí apareció en la casa durense cuando la policía acudió con Rodrigo a realizar este registro. Esto, como todo lo demás que tenían en contra de Rodrigo, era meramente circunstancial y obviamente no vale para acusar a nadie de un crimen. En primer lugar, esto del anillo no significaba nada ni señalaba a Rodrigo como autor del crimen. Después, las pisadas eran de la talla 42-44 y en el momento en el que Rodrigo estaba siendo investigado, en el año 2006, él ya tenía una talla 46-47, por lo que tampoco se podía probar que él hubiese sido el autor. Luego, Rodrigo también aseguró no tener llave de su casa y tampoco carné, por lo que una vez más era la palabra de los investigadores y las posibles hipótesis contra la palabra de Rodrigo. A todo esto también se sumaba que Rodrigo no fumaba Chester, sino Lucky,
y que en las colillas encontradas no se pudo hallar su ADN, por lo que nuevamente no tenían ninguna prueba contra él. De esta forma y sin ninguna prueba de peso, se eliminó nuevamente a Rodrigo como sospechoso y el caso quedó sobreseído. Tras su detención, pasó apenas unas horas en el centro de menores, ya que cuando posiblemente podría haber cometido el crimen, era menor de edad y tenía 16. Los fiscales y la jueza calificaban el auto como elaborado con una necesidad ciega de buscar respuestas y por tanto pidieron que se liberara a Rodrigo de este centro de menores. El joven quedó imputado en el caso hasta el año 2010. Esta nueva investigación contra Rodrigo hizo que la familia se dividiese aún más. Antes ya había personas que estaban a favor de la inocencia de Rodrigo y otras que pensaban que él había sido el autor de las muertes. Pero tras esta investigación, y que obviamente los investigadores lo señalaban bastante, cada vez eran más familiares los que desconfiaban de Rodrigo y pensaban que él podría haber quitado la vida a sus padres y a su hermano. Llegamos de esta forma al año 2011, cuando Rodrigo Barrio, quien ya vivía en casa de parte de su familia paterna, pues con los tíos con los que vivía había tenido alguna que otra discusión y tuvo que abandonar el domicilio, decidió denunciar tanto a sus tías Teresa y Concepción dos Ramos como a sus maridos, Ramón Sandoval y Pedro Solé, a su otro tío, Benito dos Ramos, y a su primo, Daniel Solé, por, según Rodrigo, varias amenazas. Según declaraba el joven en la denuncia, sus familiares se habían acercado a increparle mientras trabajaba en su casa. De acuerdo a las declaraciones de Rodrigo, le llamaron asesino y le aseguraron que no le tenían miedo y que le cortarían el cuello. Además, también les recriminaba que él les había arruinado la vida. Por su parte, los familiares alegaron que si no fue él, ¿por qué entonces no tenía ningún tipo de interés ni intención de encontrar al asesino de sus padres y de su hermano? También alegaron que durante todo el tiempo en que Rodrigo estuvo conviviendo con ellos, le estuvieron haciendo muchísimas preguntas, su opinión y cómo podría haber ocurrido todo, pero este joven se negaba a hablar, se negaba a colaborar con ellos y además mostraba un sentimiento de rechazo hacia el tema y de desinterés. La investigación por la muerte de los Barrios se queda en un punto estancado hasta el día 25 de agosto de 2011, cuando Ángel Ruiz, de 52 años, Angelillo, el autor de las pintadas en el Panteón de Salvador Barrio, atropella con su coche a Rosalía Martínez. El conocido Angelillo había atravesado hasta 2 carriles para atropellar a la anciana por una sencilla razón, y es que habían tenido un malentendido, ya que Angelillo había aplastado con su tractor todos los girasoles que Rosalía tenía en sus tierras. Ángel, cuando ocurrió todo, había decidido amenazar a uno de los hijos de Rosalía para que no contase nada de lo que había sucedido, y antes de que llegase a los juzgados, Angelillo decidió vengarse atropellando a su anciana madre. A priori, esto puede ser un hecho totalmente aislado del crimen de los Barrios, hasta que la Guardia Civil encontró algunas cosas muy curiosas en casa de Ángel Ruiz. Este hombre era un tipo problemático de la zona de la parte de Bureba y de comportamiento errático y conflictivo. Una de sus costumbres era robar llaves de propietarios y guardarlas en un gran cajón en su casa. Todo esto era un verdadero tesoro para Angelillo, y al descubrirlo también para los agentes, porque allí encontraron varias llaves. Una de ellas era la que abría el despacho que ocupaba Salvador Barrio cuando era alcalde. En este momento los investigadores comenzaron a tirar del hilo, comenzaron a investigar a Ángel de una forma más exhaustiva, y fue cuando llegaron a la conclusión de que él no solo había sido autor de la muerte de Rosalía, sino que también había contratado a un sicario búlgaro llamado Shibiliv Angelo Shibilov para cometer un asesinato en Bilbao. Según algunas fuentes, Ángel había contratado a este sicario para que asesinase a un miembro de la familia de Angelillo. Esta ejecución, sin embargo, nunca se produjo. El sicario sí cobró el dinero de la supuesta ejecución, se gastó el dinero en comprarse un coche de alta gama. Estuvo un tiempo en España y luego regresó a Bulgaria. Por algún motivo, este hombre volvió a coger un vuelo de Bulgaria a España, pero al llegar aquí, Shibiliv Angelo Shibilov desapareció para siempre. Con estos indicios, la policía consideró que, si Angelillo había matado a Rosalía de esta forma tan cruel, quizás también podría haber cometido el triple crimen de la familia Barrios
y haber hecho desaparecer el cuerpo de Civilif Angelo. También descubrieron que este hombre había sido el autor de todos los ruidos molestos que se estuvieron escuchando cuando se estaba enterrando a Salvador en la parte de Bureba. Según Ángel explicó, decía que había estado haciendo este ruido y molestando porque para construir el Panteón de los Barrios o para enterrar a Salvador hizo falta cortar unas ramas de un árbol que, según Angelillo, su padre había plantado hace muchísimo tiempo y él no quería que fuese cortado. De una forma u otra, Ángel también se descartó como sospechoso, únicamente cumple condena por el crimen de esta anciana de 84 años a la que atropelló a sangre fría y actualmente sigue cumpliendo condena por este crimen, pero, como he dicho, no se encontró ninguna prueba que lo señalase a él directamente, como tampoco se encontró contra Rodrigo. Ha habido noticias sobre la reapertura de este caso, y es que, según ha anunciado el Tribunal de Burgos, han recogido el coche de Salvador, que llevaba 17 años aparcado esperando a que se analizase, y esta mañana ha sido recogido y va a ser analizado por 2 forenses para ver si se puede encontrar alguna pista o indicio sobre quién fue el autor de estas muertes o qué pasó aquella noche de una forma más clara y pues que se pueda hacer al fin y al cabo justicia y se pueda cerrar el caso con un culpable, porque obviamente hay uno. Bueno, chicos, pues estos son todos los detalles del triple crimen de Burgos, un caso largo que tiene muchísimos detalles porque aunque simplemente estuvo centrada la investigación en Ángel y Rodrigo, sí que es verdad que la policía no tenía nada al principio de lo que tirar, nada en lo que guiarse para poder encontrar el asesino y fue verdaderamente complicado poder encontrar algunas piezas de este puzzle. A la vista está que al paso de los años aún no se ha podido encontrar el culpable. Yo, como siempre hago, voy a dar mi opinión. En este caso no quiero ofender a nadie y simplemente me voy a basar en dar mi opinión en toda la información que aquí se ha narrado. Y es que para mí el culpable es Rodrigo. Posiblemente tuvo ese sentimiento de ira y odio hacia su familia y necesitó dejarlo salir, necesitó consumar esta venganza y que pues obviamente sus padres no siguieran discutiendo con él, no le siguieran obligando a hacer nada y también pues, como he mencionado, por el trastorno del príncipe destronado, que se sintiese desplazado por su hermano, que sintiese no tener su sitio y que todo esto fuese un detonante para la cabeza de Rodrigo y decidiera cometer estos actos. Sin más, ya sabéis que me gusta muchísimo leer vuestra opinión, también que me recomendéis casos para traer al canal. Todo me lo podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios, que siempre leo y os respondo. Antes de despedirme, como ya sabéis, suscríbete si no lo estás. Activa también la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que subo un vídeo nuevo. Todas mis redes sociales se encuentran aquí abajo, junto a Patreon y PayPal, para quien quiera hacer una donación al canal. Y sin más, amigos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!